Entonces voy a leer en Marcos capítulo 11, versículo 11 hasta el 27. Dice así: entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, eh, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si alguno tuviere algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El versículo 26 no está en los manuscritos más antiguos, como se puede ver aquí. El texto griego pasa al 25 al 27, así que lo voy a saltar. En todo caso, el equivalente al 26 sí aparece en Mateo, pero sí quiero leer el 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Hasta aquí la lectura. Vuelvo aquí al versículo 11, donde comenzamos. Bueno, primero quisiera dar las gracias por invitarme. Debí haber hecho eso antes, me disculpas, y mucho gusto de estar con ustedes en esta reunión. En esta sección tenemos dos relatos entretejidos: la limpieza del templo y la maldición de la higuera. Ambos han resultado difíciles de entender y ambos han suscitado la crítica de personas que no son creyentes, que no tienen la fe cristiana. Años atrás, yo estudié economía, y uno de los requisitos para completar el grado era tomar un curso de historia económica, que se podía tomar a nivel de pre o de posgrado. Probé tomarlo en pregrado por conveniencia de horario, y para sacar rápido el requisito, después lo boté y lo tomé en posgrado. Pero asistí una o dos veces a esa clase de ese curso de pregrado, y no recuerdo a raíz de qué el profesor de economía que enseñaba historia económica se refirió a este pasaje de Marcos para criticar al Señor por impedir el comercio del templo. Su argumento era que la oferta de animales y de moneda era para la conveniencia de los que venían a sacrificar al templo. El otro pasaje, el de maldición de la higuera, eh, todavía ha sido más objeto de crítica, como un acto incomprensible, quizás incluso irracional. Un famoso ateo inglés mencionó este incidente narrado en el Evangelio que acabamos de leer como una de las razones por qué no fue cristiano, y criticó al Señor por supuesta falta de sabiduría y supuesta falta de virtud en este incidente. Pero las críticas al Señor, las críticas a la fe cristiana, las críticas a los cristianos no deben sorprendernos, eh, proviniendo, como vienen, de un mundo que está bajo el maligno,
como el mismo el Señor enseñó en más de una ocasión y como hemos escuchado antes en el mensaje anterior. En su tiempo, el Señor mencionó la evaluación que su generación hizo de Juan Bautista, el precursor y del mismo. Sobre Juan Bautista, sobre su ministerio, los contemporáneos de Jesús notaron su estilo de vida ascético y dijeron que tenía demonio. Su opinión del más grande profeta que hasta entonces se había levantado es que era un endemoniado. Y sobre el Señor, que no practicó el mismo ascetismo de Juan, dijeron: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero el Señor comentó la sabiduría justificada por sus hijos. Les leo Mateo 11. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos, dice el Señor, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y más adelante, el mismo capítulo, los hijos de la sabiduría son hijos de la sabiduría por revelación del Padre, no por mayor inteligencia, sino porque así agradó a Dios. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Así con este pasaje, el Señor entonces nos ayude a recibir y atesorar su palabra, porque este pasaje, objeto de críticas por parte de muchos, contiene la única enseñanza del Evangelio de Marcos sobre la oración. Este pasaje, desde un punto de vista literario, es otro de los sándwiches del Evangelio de Marcos. Sándwich literario se narra esa técnica narrativa en que dos historias se entretejen, se entrelazan, son puestas una en frente de la otra, para que una interprete la otra. Esta técnica es particularmente usada por el evangelista Marco. En el capítulo 3, por ejemplo, la acusación de los escribas que Jesús actúa en pacto con el diablo está intercalada con el intento de la propia familia de Jesús de arrestarlo porque piensan que Jesús había perdido la razón, había enloquecido. Eso es capítulo 3 de Marcos. En el capítulo 5, la sanidad de la mujer con hemorragia intrauterina está incluida dentro de la historia de la resurrección de la hija de Jairo. Y en el capítulo 6, la muerte de Juan Bautista está entretejida con la misión de los 12 discípulos. Así que es una técnica que Marcos usa con frecuencia. Su propósito es ayudarnos a entender una historia a la luz de la otra. Y aquí, en el capítulo 11, la maldición de la higuera está entretejida con la demostración de limpieza del templo contra el templo que no tiene fruto, tal como la higuera no tiene fruto. Excepto que ahora, si lo pueden pensar así, en esta figura, es un sándwich de 2 pisos. Hay sándwiches que tienen una tapa de pan de molde, después puede ser jamón y queso, otra tapa de pan de molde, nuevamente jamón y queso, y después otra tapa. Hay 3 tapas y 2 intermedios. Ese es este que está aquí. Porque las narrativas del templo y de la higuera se intercalan 2 veces. Entonces hay 3 rebanadas de pan, cada rebanada de pan es una mención del templo, y hay 2 intermedios de jamón y queso, y ese sería el relato de la higuera. Se intercalan las visitas al templo con el relato de la higuera estéril. En el versículo 11, donde comenzamos la lectura, el Señor viene al templo y mira alrededor todas las cosas. Después, en el versículos 12 a 14, el Señor busca fruto en la higuera y no lo halla. Entonces maldice la higuera. En el versículo 15 al 19, vuelve al templo, el Señor purifica el templo. En el 20 al 25, la higuera se ha secado. Y en el versículo 27, donde terminamos, el Señor viene al templo y confronta a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces la narrativa pasa del templo en el versículo 11, a la higuera en el 12 al 14, al templo de nuevo en el 15 al 19, a la higuera de nuevo al 20 al 25 y finalmente al templo de nuevo en el 27.
Entonces quisiera hablarles del templo, de la higuera, y qué significa el templo y la higuera para nosotros. ¿Cuál es el mensaje del templo y de la higuera para nosotros? 3 puntos, 3 cosas quiero decir. Primero, sobre el templo, es que el propósito de Dios para el templo es que el templo sea la casa de oración para todas las naciones. Esa es la cita que el Señor toma y ese es el propósito de Dios para el templo. En segundo lugar, mi segundo punto, la maldición de la higuera es simbólica del juicio de Dios por falta de fruto. Y mi tercer punto es lo que los 2 puntos anteriores significan para nosotros. Paso entonces al punto 2 sobre el templo. El templo no es un mercado, sino casa de oración. En el versículo 11, el Señor entra a Jerusalén y entra al templo y mira alrededor todas las cosas. Este versículo no nos dice qué fue lo que el Señor vio ese día cuando entró a la ciudad y ya anochecía, pero podemos deducirlo de los versículos 15 al 19 que siguen. El Señor comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando mercancía alguna. Esa palabra que aparece ahí, utensilio alguno, es en el versículo, eh, en el versículo 13, es en el versículo 15, disculpen, esa palabra eh, significa mercancía, es la mejor traducción, está en el rango de los significados y es la mejor traducción en el contexto. Entonces no permitía que atravesaran el patio del templo llevando mercadería alguna. Y cuando se habla del templo se refiere evidentemente al patio de los gentiles, porque es el lugar donde debieron estar estos mercaderes. Ustedes se recuerdan que el templo tenía un patio y en el primer patio pueden entrar todos, judíos y no judíos, hombres y mujeres. Después viene un segundo patio al que solo pueden entrar hombres y mujeres judíos, que se llama el patio de las mujeres, y después viene un tercer patio interior al que solo podían entrar los hombres judíos. Entonces, este primer patio donde estaba el comercio en el tiempo del Señor era el patio de los gentiles. Ahí hubiera debido haber estado el comercio. Entonces, el Señor, quiero decir, aquí no objeta el comercio mismo, el comercio en sí, eh, porque el comercio eran los animales necesarios para los sacrificios. Y ese comercio o esos animales eran necesarios porque proveían una conveniencia para los israelitas que viajaban desde lejos hasta el templo para poder adorar. El libro de Deuteronomio contemplaba la necesidad de comprar los sacrificios en el caso de aquellos israelitas que vivían lejos del templo. Deuteronomio, como ustedes se recuerdan, contiene las revelaciones dadas a Moisés en el desierto entre Egipto y Canaán y antes de entrar a la tierra de Canaán, pero anticipaba el tiempo cuando Israel entrara a poseer la tierra y Dios escogiera un lugar para poner allí su nombre en la tierra. A ese lugar donde Dios pusiera su nombre, los israelitas debían concurrir. Los israelitas tenían el mandamiento de tomar un diezmo, un 10% de toda la producción agrícola de sus campos en una sociedad agrícola y usar el diezmo para viajar al templo y también para amparar a los levitas. En el día de hoy, ese mandamiento equivaldría a que tomáramos el 10% de nuestros ingresos y lo usáramos para ir a reuniones, para viajar a conferencias y para ofrendar a los obreros tiempo completo. Y si el templo estaba lejos y no era práctico llevar los granos y los animales, la ley explícitamente afirmaba que podían vender el diezmo y con el dinero comprar para los sacrificios en el lugar que Yahvé escogiere para poner allí su nombre. Les leo la cita de Deuteronomio capítulo 14. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yahvé tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahvé tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Yahvé tu Dios escogiere,
y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Yahvé tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque tú no tiene parte ni heredad contigo. Entonces el comercio en sí no es cuestionado en la Escritura, es una actividad legítima y es una actividad valiosa. Además, los cambistas de monedas también proveían un servicio necesario para el pago del medio ciclo del santuario destinado a financiar el servicio del templo. Todos los varones judíos que tuvieran 20 años y más debían pagar este impuesto del templo. Era necesario porque Éxodo 30 establecía que el dinero de las expiaciones debía ser medio ciclo de plata conforme al ciclo del santuario. En el templo de Jesús usaban el medio ciclo de plata de Tiro. Entonces la moneda romana, que tenía la inscripción de César, no era aceptable para pagar el impuesto al templo, debía ser conforme al ciclo del templo. Éxodo 30 tiene ese mandamiento. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahvé, y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahvé, para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Torá específicamente anticipaba la necesidad de comprar los animales para el sacrificio para los israelitas que vivieran muy lejos, y también la necesidad de ofrendar el medio ciclo del santuario, el medio ciclo de plata para mantener el santuario. En ese momento era para el tabernáculo de reunión, pero con el tiempo llegaría a ser el templo que reemplazó al tabernáculo. Entonces el Señor no objeta el comercio, pero objeta el lugar del comercio. El lugar era el patio del templo. Jesús no consentía que nadie atravesase el patio del templo llevando mercancía alguna, porque el templo no era lugar para el comercio. El patio de los era llamado el patio de los gentiles porque era el lugar más cercano al templo al que podían llegar los de las naciones diferentes de Israel a la casa, al templo, que era la casa de oración para todas las naciones. De hecho, había una inscripción a la entrada del patio de las mujeres, que era el lugar más cercano al que podían llegar al borde los gentiles, que advertía de la pena de muerte para cualquiera persona no judía que traspasaba esa puerta. Entonces un gentil iba al templo, espera un encuentro con el Dios de Israel y se encuentra con un mercado. Se encuentra con el bullicio del mercado. No había sido siempre así. Hay evidencia histórica que antes el comercio ocurría en el Monte de los Olivos, este comercio. Allí eran vendidos los animales para los sacrificios. La autorización de los comerciantes para instalarse en el patio del templo era relativamente nueva. Pero no era meses recientes, sino que años recientes, porque el Evangelio de Juan, al comienzo del ministerio del Señor, también registra este incidente, un incidente en que el Señor limpia el templo. En esa ocasión, el Señor dijo, les leo Juan capítulo 2, versículo 16, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, no hay ningún problema con una casa de mercado y un comercio justo, pero no debe estar en el templo. Esto es lo que el Señor repudia en este pasaje, la perversión del patio del templo, que debe ser un lugar de oración y que se transforma, en lugar de esto, en una casa de mercado. Además, la objeción del Señor no está dirigida especialmente contra los comerciantes, porque en ese caso habría expulsado solo a los vendedores, pero expulsó a los vendedores y a los clientes, a los que compraban. El problema, de nuevo, no es la oferta y la demanda, sino el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda. Ellos deben encontrarse en un mercado y no en el templo. Y cuando el Señor explica su acción y los acusa, vosotros habéis convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, entonces no son los comerciantes los que se sienten aludidos en la narrativa del Evangelio de Marcos. Los comerciantes salen y los clientes salen. Y el texto no da ninguna indicación de que los mercaderes planearan destruir a Jesús producto de esta acción,
pero los que se sienten aludidos y los que quieren destruir al Señor son los expertos en la ley y los principales sacerdotes. Así dice el versículo 18. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Literalmente es cómo destruirle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El Señor habla de cueva de ladrones. Es una cita de Jeremías, pero el Señor la aplica a ella. ¿Quiénes son los ladrones? Lo que le ofrezco es mi conjetura, no he podido ratificarla con documentos históricos de la época, pero me parece que es lo más probable en el contexto del relato. Mi conjetura es que los principales sacerdotes cobraban dinero a los mercaderes por vender en el templo, y el comercio del templo era un negocio en el que ellos participaban directa o indirectamente. Ellos son los que tenían la administración del templo. Estas son las razones de mi conjetura. Ellos son los que habrían arrendado los lugares para el comercio en el patio del templo. Y un lugar para el comercio en el templo sería caro. Equivaldría a una propiedad comercial prime. Un lugar especialmente valioso. Los animales eran certificados por los sacerdotes que estaban libres de daño y eran aptos para ser sacrificados. Esto sí sabemos por relatos históricos. Equivale a la comida kosher del día de hoy. O sea, tenían una certificación de que eran aptos. Hay escritos judíos de la época que hablan del enriquecimiento de los principales sacerdotes y especialmente del sumo sacerdote, incluso a expensas de la necesidad de comer de los sacerdotes comunes y de cómo usaban ese dinero para subornar a otros en luchas para obtener el poder. Así que mi conjetura es que principalmente los ladrones aquí son los principales sacerdotes. Por supuesto, también es posible que los comerciantes cobraran más de la cuenta. Y hay registros históricos extrabíblicos de que así ocurrió, de que hubo precios exorbitantes en otras épocas y después precios menores. O sea, bien pudiera haber habido precios abusivos, pero esa característica no es el centro del relato. Eh, el Señor no hay ninguna indicación que en el relato se dirigiera a precios abusivos, porque el Señor expulsa de nuevo a tanto los que compran como los que venden. Los que venden serían los culpables en ese caso y los que compran las víctimas, pero el Señor expulsa a ambos. Ambos están fuera de lugar. Eh, entonces, la expresión cueva de ladrones parece estar principalmente dirigida a los principales sacerdotes que tenían la administración del templo y no especialmente a los comerciantes. Al beneficiarse de estos arriendos, robaban a las naciones de un lugar de adoración al Dios de Israel. Gentiles vendrían al templo a buscar al Dios de Israel y en el lugar más próximo al que podían llegar, el patio de los gentiles, no hallarían la quietud que necesitaban para orar o para escuchar la enseñanza de algún rabino, sino el bullicio y las negociaciones, el regateo de judíos cambistas y judíos vendedores y judíos compradores que participaban en ese comercio. Y así las naciones eran privadas, robadas de la casa de oración para todas las naciones, robadas por los sacerdotes para conseguir un beneficio financiero. No, la, el templo no es un mercado, sino que es una casa de oración. Ahora, en la enseñanza que el Señor dio para explicar su acción, citó dos pasajes del Antiguo Testamento y quiero mirarlos porque son particularmente interesantes para entender las acciones del Señor. Uno es el profeta Isaías capítulo 56 y el otro es Jeremías capítulo 7. En Isaías 56, el Dios de Israel invita a acercarse. Ese es el pasaje que dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El Dios de Israel invita a acercarse a Él a los que podrían pensar que estarían excluidos de sus bendiciones. Es muy posible que ese pasaje sea escatológico, profético del milenio, pero ese cumplimiento escatológico de que habla Isaías 56 no introduce un propósito nuevo para el templo, sino más bien habla del cumplimiento del diseño original de Dios para el templo. En la oración de dedicación del primer templo, estas palabras fueron citadas por el Señor en el segundo templo, pero en el primer templo, eh, construido por el rey Salomón, en esa inauguración, el rey Salomón menciona en su oración a un extranjero que no es israelita, que viene al templo, que pide Salomón en esa oración a Dios que responda a la oración del extranjero, con el propósito de que todos los pueblos conozcan el nombre de Dios y teman a Dios, y sepan que el nombre de Dios es invocado sobre esa casa, sobre ese templo. Les cito, aquí les leo la cita en 2 Crónicas 6.
también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y llorare hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. O sea que en Isaías, o sea, en ese pasaje de Segundo de Crónicas, Salomón habla de que parte del propósito del templo era que las naciones no judías pudieran conocer a través de ese templo al Dios de Israel. Isaías 53, 56, citado por el Señor, muestra un especial interés por el extranjero. En ese pasaje, Dios habla por su profeta de extranjeros y de personas que tenían defectos y que según la ley podían pensar que estaban excluidos de la adoración del Dios verdadero porque no eran judíos o por sus defectos físicos. Por ejemplo, la ley mantenía que los eunucos debían estar fuera de la congregación de Yahvé. Deuteronomio 23 decía, no entrará en la congregación de Yahvé el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. En ese entonces, los hombres que servían en los templos paganos eran castrados. Entonces Deuteronomio dice que estas personas que practicaban la idolatría no podían tomar parte en el culto de Yahvé en el templo. Y sin embargo, Isaías 56 dice que ellos, los eunucos, si esos eunucos idólatras, antes idólatras, abrazan ahora el pacto de Yahvé, la fe del Dios verdadero, si ellos escogen los caminos de Dios, entonces Dios les dará bendición eterna. Porque el Dios de Israel recibe a todos los que vienen a él. Y en la casa del Dios de Israel hay lugar para el eunuco que abraza el pacto de Dios. Y Dios bendice a los eunucos que no pueden tener hijos biológicos, porque Dios les da un nombre mejor que el nombre de hijos e hijas, porque Dios les da un nombre perpetuo que nunca perecerá. Y su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje de Isaías, el que cita al Señor, que habla del carácter de Dios, del corazón de Dios, de la casa de Dios y de su plan para su casa, un lugar de bendición para el mundo. La cita de Isaías enfatiza entonces el profundo interés de Dios por bendecir a todo aquel que viene a Él. Les leo ese pasaje porque encuentro que es muy hermoso. Isaías 56 dice, y el extranjero que sigue a Yahvé no hable diciendo, me apartará totalmente Yahvé de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí soy árbol seco. Porque así dijo Yahvé a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro a mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle y que amen el nombre de Yahvé para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, perdón, voy a sacar esto aquí que se interpuso. Sus holocaustos serán acepto sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahvé el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Ahora, sé que la cita de Isaías muestra el especial interés de Dios de bendecir al extranjero que se encontraba impedido de acercarse a Dios en el templo porque el lugar destinado al acceso al templo de los extranjeros había sido utilizado como un mercado en los tiempos del Señor. Ahora quiero pasar a la cita de Jeremías 7. La cita de Jeremías 7 es una advertencia seria, una advertencia entregada por Jeremías en el patio mismo del templo, seguramente el mismo lugar, excepto que era el primer templo, en lugar del segundo templo, que es donde estaba el Señor. El templo reconstruido bajo Zorobabel después del cautiverio y hecho crecer, reedificado, o sea, mejorado físicamente notablemente por Herodes el Grande. El pueblo de ese entonces el pueblo del tiempo de Jeremías, tenía una creencia falsa.
ellos pensaban que porque el templo del Dios verdadero estaba en medio de Jerusalén, Jerusalén era invencible y ellos estaban seguros. Trataban el templo de Dios como un talismán mágico. Esto no es algo nuevo, había ocurrido también en el tiempo de los jueces, como relata primero el libro de Samuel. Y también sobre el templo de Jerusalén en los días de Miqueas, esta misma idea. Aparece también en algunos de los salmos. Sin embargo, mientras se consideraban seguros porque el templo estaba en Jerusalén, esas mismas personas de los tiempos de Jeremías robaban, asesinaban, adulteraban, practicaban la idolatría, oprimían a los débiles, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y después hipócritamente venían a presentarse al Dios de Israel pensando que estaban seguros porque estaban en el templo. El pasaje advierte que si no se arrepienten, el pasaje de Jeremías 7, donde el Señor cita estas palabras, advierte que si ellos no se arrepienten de sus malos caminos, Dios los va a expulsar de la tierra, aunque en medio de la tierra esté el templo de Yahvé. Les leo Jeremías 7. Palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Yahvé y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Yahvé, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Yahvé. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: Templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y mejorareis vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, si anduviereis en mis caminos, o sea, ni anduviereis, perdón, en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí también yo lo veo, dice Yahvé. Y esa expresión es la que el Señor cita, que habían hecho su casa, la casa de Dios, cueva de ladrones. Bueno, quiero notar que Dios actúa consistentemente así. En Jeremías Dios les recuerda, en el pasaje que acabamos de leer, les recuerda que antes ha expulsado a los que no cumplieron su pacto. Jerusalén no fue el primer lugar donde Dios puso su nombre cuando Israel entró a tomar posesión de la tierra en tiempos de Josué. Antes de poner su nombre en Jerusalén, Dios puso su nombre en Silo. Fue ese el primer lugar donde hizo morar su nombre en la tierra. Pero Dios destruyó a Silo por medio de los filisteos aproximadamente en el año 1050 a.C. Y Jeremías 7, donde el Señor citó estas palabras, recuerda ese evento. Y también lo registra el Salmo 78. Les leo Jeremías 7. En ese pasaje, inmediatamente después de la expresión de la cueva de ladrones, Dios les dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yahvé, y aunque os hablé de temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Y el Salmo 78 recuerda ese mismo eh, acto de juicio, y les leo solamente el versículo 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, allí estuvo el arca, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Y esa expresión, su gloria en mano del enemigo, se refiere sin duda al arca que cayó en manos de los filisteos en tiempos de Samuel. La presencia del tabernáculo y del arca del pacto no impidieron entonces que Silo fuera destruido cuando Israel pecó. Los israelitas usaron el arca como un talismán mágico, pero el arca no impidió que los israelitas fueran vencidos eh, o que el arca fuera capturada. En 1 Samuel capítulo 4.
Dios juzgó a Silo en tiempos del sacerdote Elí y de sus hijos, por la iniquidad que el sacerdote Elí sabía, porque sus hijos blasfemaron su nombre y Elí no los estorbó. Y la iniquidad de la casa de Elí no fue expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda, como Yahvé comunicó a Samuel esa primera noche en que lo llamó. Y Dios también les recuerda en Jeremías 7 que expulsó de la tierra al reino del norte. Así también dice Jeremías, Dios expulsará al reino del sur, aunque el templo de Dios esté en Jerusalén, si ellos no se convierten de sus malos caminos. Entonces la cita de Cueva de Ladrones alude a un pasaje de juicio sobre la casa de Dios, cuando la casa de Dios no cumple el propósito de Israel, el propósito de Dios, y además ese juicio es reiterado en la historia. Ocurrió en Silo, ocurrió en tiempo de Jeremías, y el Señor dice ahora volverá a ocurrir. Entonces la cita de Jeremías 7 y la cueva de ladrones es una advertencia de juicio inminente. Y esto nos lleva al segundo punto, la maldición de la higuera, que es una ilustración de juicio. La maldición de la higuera en el Evangelio de Marcos es el último milagro que el Señor hace. Es un milagro porque un árbol grande no se seca de un día para otro. Pero a diferencia de los milagros anteriores, la maldición de la higuera es un acto de destrucción y de juicio. Incluso podría parecer un acto irracional. Algunos comentaristas buscan justificar la acción del Señor diciendo que era posible encontrar fruto. Hay un naturalista y filósofo romano, también fue militar, que se llama Plinio el Viejo, que vivió en el primer siglo y que escribió un libro, también por supuesto cuando estaba vivo, aproximadamente a fines de la década de los 70, que se llamó Historia Natural, y ahí dice que la higuera es el único árbol que forma sus hojas, después del fruto. El único árbol de Palestina que hace esto, que forma sus hojas después del fruto. Entonces, como diciendo, es posible que hubiera podido encontrar fruto. Y esto implica que algunas hojas señalarían la posibilidad de fruto. Eh, Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos dice que esta no es la explicación. Porque el versículo 13 dice que el Señor no encontró fruto porque no era tiempo de higo. Entonces, no teníamos que buscar la explicación de por qué el Señor maldijo a la higuera en la higuera. Marco nos comunica el significado de este acto con ese comentario que no era tiempo de fruto. Marco nos dice que el significado de ese acto es simbólico. Los profetas usualmente hacían actos simbólicos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo quebrar una vasija de barro para comunicar lo que Dios iba a hacer con su pueblo. La higuera es un acto, la maldición de la higuera es un acto simbólico. Y es un acto, y Evangelio de Marco intercala el relato de la maldición de la higuera con la limpieza del templo. Entonces el acto de maldecir la higuera es una ilustración que fue dada a los discípulos, porque los discípulos fueron los únicos que presenciaron este milagro, y es una ilustración de lo que Dios iba a hacer con el templo. Tal como el Señor va a decir abiertamente a los discípulos saliendo del templo en el capítulo 13, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, que no iba a ser removida. Entonces las narrativas del templo y la higuera están entrelazadas entre sí porque una interpreta a la otra y tienen un tema común. Dios espera fruto de su pueblo y Dios juzga a su pueblo cuando no hay fruto. Jesús mira en el versículo 11 alrededor en el templo. Y en el versículo 12 Jesús inspecciona la higuera buscando fruto. O sea, Jesús busca fruto en el templo, Jesús busca fruto en la higuera. La higuera y el templo comparten una apariencia externa gloriosa. La higuera muchas hojas, el templo edificios imponentes. La apariencia gloriosa promete fruto. El templo promete oración porque tiene el nombre de casa de Dios. La higuera promete fruto porque tiene hojas. La promesa del templo es magnificada por la grandeza física de los edificios, por sus construcciones imponentes. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. En ambos casos, en la higuera y en el templo, la promesa queda sin ser cumplida. El templo se ha convertido en una cueva de ladrones en lugar de una casa de oración, y su promesa queda sin cumplirse. Y la higuera tiene hojas, pero no tiene fruto. Entonces el templo y la higuera están al debe. No están funcionando apropiadamente. La maldición de la higuera anticipa el juicio sobre el templo. Ahora, en el Antiguo Testamento los profetas hablan con frecuencia de Israel como una higuera.
Una vid es otra de las imágenes que se usa, pero la higuera es una imagen prominente para hablar de Israel. Israel, por ejemplo, fue precioso a Dios en sus comienzos, como la fruta temprana de la higuera, pero se hicieron abominables cuando se entregaron a los ídolos. Así dice el profeta Oseas: como uvas en el desierto, ya Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Amaron los ídolos y se hicieron abominables como los ídolos que amaron. Y entonces los profetas hablan del juicio de Dios de Israel y vuelven a usar la figura de la higuera. Oseas habla del reino del norte como herido cuya raíz está seca, como la higuera que se secó de sus raíces por la maldición de Jesús. Así dice Oseas 9: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. En Jeremías 8, el juicio de Dios será visto en que no queden higos en la higuera. Como la maldición del Señor a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Les leo Jeremías 8. Curaron la ira de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Yahvé. Los cortaré del todo, dice Yahvé. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. En Jeremías 24, el juicio de Dios discrimina. Hay dos cestas de higos delante del templo de Yahvé. Una cesta tiene higos muy buenos, como breva. La otra cesta tiene higos muy malos, que de malos no se pueden comer. La primera cesta representa a los transportados de Judá. A ellos Dios dará corazón para que le conozcan, y serán por pueblo a Dios, y Dios les será por Dios, porque se volverán a Dios de todo corazón. La segunda cesta representa los que quedaron en Jerusalén después del exilio y por Babilonia, y los que descendieron a Egipto contra las amonestaciones de Jeremías, que les advertían no descender a Egipto. Y ellos están destinados a juicio, serán por escarnio y por maldad a todos los reinos de la tierra hasta que sean exterminados de la tierra. Eh, entonces, quisiera aquí decir que eh, la maldición de la higuera es simbólica del juicio de Dios hacia, eh, hacia el templo y hacia el templo que ha perdido su carácter de casa de oración y se ha transformado en una cueva de ladrones. Y eso es lo que Dios hizo antes en los tiempos de Jeremías con el primer templo. Lo volverá a hacer con el segundo templo. Es lo que hizo antes del primer templo con el tabernáculo en Silo, que lo destruyó. Y en todos esos casos, Dios ha actuado en juicio cuando su pueblo no cumple el propósito para el cual Dios lo creó. Entonces quisiera hablar ahora del significado para nosotros. Aquí hay principios que son válidos para nosotros. El templo es casa de oración. La cita del Señor en Isaías 56 nos dice que el propósito de Dios para su pueblo es que seamos casa de oración para todas las naciones. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento reemplaza el templo del Antiguo y nosotros somos llamados el templo de Dios en esta dispensación. El pueblo de Dios, por lo tanto, debe ser un canal de bendiciones a todas las naciones. Para ser un canal de bendición a todas las naciones, la oración es esencial. El templo en Jerusalén dejará de funcionar como casa de oración, lo que se cumplió en el año 70 con la destrucción por los romanos bajo el general Tito. En cumplimiento de la profecía del Señor, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, de Marcos capítulo 13. El templo de Jerusalén va a dejar de funcionar como casa de oración. La casa de oración se traslada a los discípulos, a la iglesia. Los discípulos son descritos como una comunidad que ora. Y por eso en este lugar, el Evangelio de Marcos concentra la enseñanza del Señor Jesús sobre la oración en su Evangelio. Este es el único pasaje en el Evangelio de Marcos donde el Señor habla de la oración. Y nos dice dos cosas. Nosotros somos la casa de oración ahora. Y la oración efectiva es una oración de fe. Así dijo el Señor cuando el apóstol Pedro le dice, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. El Señor le respondió, tened fe en Dios.
Echar un monte en el mar era un proverbio para algo imposible. Así como pasar un camello por el ojo de una aguja, también era un proverbio para algo imposible. En Mateo 17 el Señor dice, eh, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. En respuesta de por qué no pudieron hacer un exorcismo exitosamente. Y en Lucas capítulo 17, los discípulos le dicen al Señor, auméntanos la fe, y el Señor les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Son proverbios para lo imposible, para lo humanamente imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo toma ese mismo proverbio para hablar de la fe, en el contexto de la importancia mayor del amor. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces el Señor está citando un proverbio para una cosa imposible. Imposible que un monte sea echado en el mar, plantado en el mar. Y dice, si tú confías en tu corazón y no dudas en tu corazón, si no crees que te será hecho, entonces te será hecho. Nosotros somos la casa de Dios en esta dispensación. El pueblo de Dios es la casa de Dios. La casa de Dios es casa de oración para todos los pueblos. Fe es esencial para la oración efectiva. Y el Señor nos dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Los discípulos pueden esperar que Dios haga lo imposible si ellos oran con fe. El apóstol Santiago nos recuerda lo mismo y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es esencial para la oración. Os vendrá, creo que significa que Dios nos va a dar la mejor respuesta a nuestra verdadera necesidad, la mayor bendición. No necesariamente lo que pedimos si es que pedimos equivocadamente, o cuando lo pedimos, pero lo que realmente necesitamos y la más alta bendición os vendrá. La oración tiene un aspecto de comunidad. El Señor aquí está hablando a la comunidad de la fe, a la casa de oración. Y ese aspecto de comunidad exige armonía de los que oran juntos. Y la armonía requiere el perdón mutuo en medio de la comunidad de la fe. Por eso dice este pasaje, el versículo 25 que estamos leyendo acá. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En el Nuevo Testamento el perdón aparece a veces como condición para el perdón de Dios, que nosotros perdonemos la ofensa. A veces aparece en simultáneo. Por ejemplo, la oración del Señor dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí es simultáneo. Y otras veces aparece como una necesidad de consecuencia. Lo que está claro en todos estos pasajes es que el perdón a los que nos ofenden es inseparable del perdón con que Dios nos perdona a nosotros. Entonces tenemos que evitar el tener relaciones rotas con nuestros hermanos. Tenemos que perdonar en nuestros corazones. Como dijo el Señor en el Sermón del Monte, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y como dijo el Señor también en el capítulo 18, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La casa de oración construida por Salomón fue destruida. La casa de oración
construida por el remanente, que volvió de la cautividad, y ampliada y embellecida en una forma notable por Herodes el Grande, estaba por ser destruida. Y la maldición de la higuera era la predicción física la parábola actuada de la predicción que vendría de esa destrucción. Nosotros somos la casa de Dios de este tiempo, casa de oración para todas las naciones. Orar juntos, orar con fe, orar con perdón. Eh, la advertencia de la higuera, eh, la advertencia de la higuera es una acción simbólica de juicio por falta de fruto, para el cual la higuera fue creada. Falta de arrepentimiento en Jeremías 7 trae juicio sobre el primer templo. Falta de fruto, falta en cumplir el propósito de ser casa de oración para todas las naciones, trae juicio sobre el templo de Jerusalén en Marcos 13, en el segundo templo. Y no queda piedra sobre piedra de los edificios del templo que no sea removida. Dios reemplaza el templo de Jerusalén por la comunidad de creyentes del Nuevo Testamento, porque el templo se volvió disfuncional. Y las advertencias de Jeremías 7 respecto al primer templo y de la higuera maldecida, que es una figura de juicio sobre el segundo templo, explícito en Marcos 13, se aplican a nosotros también. En la primera de las cartas de nuestro Señor en el libro Apocalipsis, el Señor explícitamente advierte a la iglesia en Éfeso que si no se arrepiente del pecado de haber dejado su primer amor, el Señor quitará su candelero de su lugar. Les leo Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Muy similar a Jeremías 7. Y el candelero de oro en Apocalipsis, no hay duda que es un símbolo de la iglesia en Éfeso, como explica el capítulo 1. Entonces, en resumen, nosotros, creyentes de la iglesia, somos el templo de Dios en este tiempo. Nuestra función es ser un canal de bendiciones de Dios para todas las naciones. Clave en ese canal es casa de oración. Clave en ese canal de bendición es ser una casa de oración. Y nuestro llamado, cumplimos nuestra función si oramos con fe y oramos con perdón mutuo. Eso es lo que nos dice el pasaje del templo. Y lo que nos dice el pasaje de la higuera es que el Señor advierte que quitará su candelero de su lugar si nosotros fallamos en cumplir nuestra misión y no nos hemos arrepentido. El Señor bendiga su palabra a cada corazón.